Bienvenidos una semana más a las entrevistas de la Asociación Capernaum. Hoy visita de nuevo la Asociación Miguel Ángel Alcarria, que es psicólogo, escritor, guerrero cultural y colaborador en el programa La Voz de César Vidal en la Psicoteca. Con él vamos a hablar de ciertos fármacos y de su consumo abusivo. Mike, bienvenido de nuevo a la Asociación Capernaum. Encantado de estar aquí una vez más. Aquí me siento como en casa, así que muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar de estos fármacos. Cuando se habla de los peligros de las drogas, pocas veces se habla del consumo de las que son legales, que Ujú. son las pastillas pues, para dormir, los ansiolíticos, los antidepresivos, que se están consumiendo abusivamente porque han aumentado los trastornos del sueño, la ansiedad, el estrés, la depresión. En España ha aumentado el consumo de ansiolíticos y somníferos y 1 de cada 10 personas consume antidepresivos. Siempre se dice actualmente de que todo esto empezó con la pandemia. ¿Es así o ya ocurría antes? ¿Y por qué ocurre? Porque hay este aumento. Bueno, esto empezó mucho antes de la pandemia. La pandemia fue 2020, pero el gran boom de los antidepresivos viene o empieza en los años 90, ¿no? En los años 90 el consumo de antidepresivos se situaba en torno a las 3 dosis diarias por cada 100.000 habitantes, o sea que ni siquiera el 1% de la población española consumía antidepresivos. En tan solo 5 años, ese consumo se multiplicó por 3. Para el 95, ya en vez de 3 dosis, estábamos en 9 dosis. Y para el 2000, o sea, 5 años más tarde, se volvió a multiplicar por 3. O sea, su crecimiento fue exponencial en los años 90. Terminamos en el año 2000, ¿vale? Con unas 30 dosis diarias por cada 100.000 habitantes. Y todo tiene que ver con el gran boom de los ISRS, de los fármacos antidepresivos de tercera generación. Y bueno, pues en el caso de ahora, en el 2022, que son los últimos datos que tenemos son de este año, 2022, pues el consumo está en 98 dosis diarias. Y eso es lo que convierte a España en el quinto país del mundo en consumir más antidepresivos. Sin embargo, creo que es el país número 30 en el ranking de población. Por tanto, ahí hay un desfase que nadie es capaz de entender, a no ser que estemos hablando del gran negocio de la Big Pharma, ¿no? Si lo entendemos en esos términos, ahí podemos empezar a comprender muchas cosas y por qué pues, está ocurriendo lo que está ocurriendo. Cada vez tenemos más personas y ese crecimiento no se ha parado. Cada vez tenemos más personas que consumen antidepresivos y bueno, realmente no está bien demostrado que en los casos leves y moderados esos antidepresivos sean útiles o tengan efectos clínicos bueno, que sustenten su consumo y que justifiquen bueno, que los beneficios son mayores a los efectos adversos y por tanto que digamos, pues sí, conviene, ¿no? En estos momentos todavía no existe una evidencia firme en cuanto a ese respecto, porque la gran mayoría de estudios están financiados directa o indirectamente por la Big Pharma. Y ese es el gran problema ético, el conflicto de intereses, ese es el gran problema ético de la investigación con respecto a este tipo de fármacos en estos momentos. Yo tengo la sensación de que a los gobernantes no les importa mucho esto. No sé si es que no les importa a la gente o que les importa realmente más las ganancias de la Big Pharma. Bueno, es que, claro, habría que ver si nosotros siempre cuando vemos a Latinoamérica, etcétera, vemos una corrupción muy gorda, ¿no? Podemos observar muy bien la corrupción, de dónde viene el dinero, hacia dónde va. Europa, Estados Unidos
no es que no haya corrupción, es que la corrupción se hace de una forma más civilina, de una forma más estética, pero habría que ver a dónde van esos beneficios y si parte de esos beneficios de la Big Pharma a lo mejor pueden beneficiar más directamente o indirectamente a ciertos personajes y entonces podríamos empezar a ver que a lo mejor hay mordidas de por medio, a lo mejor, ¿no? Y habría que dirimir muy bien todos esos conflictos de intereses, ¿no? Igual esas Big Pharma que hacen regalos a los médicos que recetan sus fármacos. Entonces, bueno, se han hecho leyes para prevenir ese tipo de conductas, pero simplemente se ha cambiado el modo en el cual se hace ese tipo de corrupción. Ahora cada vez es más estético, como digo, financiando investigaciones, etcétera, ¿no? En vez de dar hoteles de 5 estrellas o viajes, pero todavía estamos el conflicto de interés queda muy claro, muy patente en todo el ámbito científico en estos momentos, ¿no? Porque no solamente está manchando esta parte, este conflicto de intereses, lo está manchando absolutamente todo. Todos los estudios que tienen que ver sobre cambio climático, todos los estudios que tienen que ver sobre ideología de género, todos tienen financiación detrás, muchas veces de forma indirecta, para poder salir bien calificados éticamente esos estudios, pero si indagas un poquito más, pues ves esos conflictos de intereses. En Estados Unidos ahora están un poco asustados ante el nombramiento de Robert Kennedy Jr. ante este tema de la Big Pharma. Pues sí, porque es un famoso antivacunas. Sí es cierto, y él saca una serie de datos ahí, que hay una relación temporal, claro, no se ha asociado directamente, pero hay una relación temporal entre el número de vacunas y el número de casos de cierto tipo de enfermedades, como por ejemplo el autismo, ¿no? Entonces, habría que estudiar muy bien y de forma independiente esa posible asociación o no. A día de hoy no tenemos esos estudios, pero sí es cierto que hay una cierta tendencia, que no hace falta hacer un estudio para ver que a lo mejor hay algo detrás, ¿no? Entonces, yo además que tengo compañeros psicólogos que además son ingenieros químicos, etcétera, y a algunos pacientes les, les aplican ciertos protocolos para eliminar metales pesados, etcétera, y mejora la sintomatología. Y mejora la sintomatología. Estos no son procedimientos muy habituales en psicología, no te lo enseñan además en, bueno, en la En carrera, la ¿no? carrera. Pero bueno, si mejoran la sintomatología, es que algo hay ahí detrás, ¿no? Ujú. Si tú limpias a esa persona de metales pesados. Entonces, bueno, pues habría que investigar más sobre eso. Este señor, pues, es fiel defensor de ese tipo de relaciones que puede ser que sí que existan, o sea, la tendencia es evidente. Y bueno, pues eso puede dar un futuro diferente a las nuevas generaciones. Lo que sí es cierto es que la prevalencia de casos de autismo se ha incrementado de una forma exponencial en los últimos años. Entonces, deberíamos realmente estudiar la casuística, de dónde viene todo eso. No es solamente decir, ah, pues mira, ha salido y ya está, ¿no? Ujú. Hay que ver de dónde viene todo esto. Porque ¿qué es tema genético? Hay que excluir que no sea un tema genético, ¿no? Que a lo mejor pongamos que por factores medioambientales esté empeorando la genética generación tras generación. Habría que, eh, bueno, aislar esa posibilidad. Y si no existe esa posibilidad, entonces es algo puramente ambiental. Y si es algo puramente ambiental, pues hay que ver qué factores para prevenir, ¿no? Este tipo de casos. Vamos a regresar a los ansiolíticos y antidepresivos y por si alguien que nos escuche
no sabe bien la diferencia, que me expliques un poco qué diferencia hay entre un ansiolítico, un antidepresivo y cuáles son actualmente los que más suelen recetarse. A ver, los ansiolíticos están dirigidos a reducir ansiedad. Los antidepresivos están dirigidos a mejorar el bienestar emocional. Hay en casos de trastornos, de cierto tipo de trastornos de ansiedad, como por ejemplo un trastorno obsesivo compulsivo, que se le puede administrar un antidepresivo, en vez de solamente un ansiolítico. Se pueden administrar los dos. ¿Por qué? Porque y ahí es donde pueden venir esas confusiones de la gente con respecto a estos dos tipos de fármacos. Porque al final la ansiedad y la depresión, yo digo que son primas hermanas, ¿no? Por lo general se presenta una y se presenta la otra. Entonces, bueno, pues este sería el propósito por el cual se administran estos fármacos. Recuérdame un poco la pregunta, por favor, aparte de esto que Sí, teníamos por ahí. ¿cuáles eran los más recetados en este momento? Si hay Ah, bueno, alguno que se nota, quiero decir, que ha aumentado la receta de estos fármacos. vale. Los más recetados, ¿vale? Son los que decíamos antes que se denominan ISRS. ¿De acuerdo? Entonces, entre esos más recetados tenemos el escitalopram, tenemos la sertralina y la paroxetina. Son tres nombres que nuestra audiencia seguramente eh, puede recordar con bastante facilidad porque seguro que lo ha leído alguna vez, o porque se lo han administrado o porque se lo han administrado a algún familiar, ¿no? Y lo ha visto en alguna caja, ¿no? En forma de genérico. Entonces, otra cosa es que si es con patente, pues el nombre sea distinto, pero la sustancia es esta, ¿no? Sertralina, paroxetina o escitalopram. Estos son los más consumidos y son los que forman parte del boom del consumo de esos antidepresivos. La sertralina y la paroxetina nos vienen de los años 90 y el escitalopram se empezó a comercializar en los años 2000. Vale. Bueno, los médicos de familia suelen recetar antidepresivos. Su uso tiene que ser temporal porque causan síndromes de abstinencia. ¿Qué efectos secundarios tienen los antidepresivos más recetados? Y si se revisan estos efectos que suelen provocar una vez que se dejan de tomar, porque ya no solo el peligro es cuando los están tomando, sino cuando, cuando se dejan de tomar. ¿Se avisa de todo esto o se sigue un control? ¿Tú qué crees? A ver, no se sigue un control, ¿eh? Más del 50% de los recetados con antidepresivos, que una de cada 33 recetas es un antidepresivo, más del 50% de esos recetados con antidepresivos son recetas crónicas. Por tanto, como mucho, ven al médico generalista, a ese médico de familia, una vez al año para renovar la receta crónica. Bueno, realmente, primero, debería ser atendida esa persona por un psiquiatra, por alguien especializado. Segundo, ese control no debería ser de forma anual, como máximo debería ser de forma trimestral. Lo ideal sería una vez al mes, pero como máximo debería ser una vez cada 3 meses. Entonces, eso nos está dando. Hay una serie de efectos adversos que además que tanto los graves como los no graves pues son bastante comunes. Estamos hablando de problemas gastrointestinales, alteraciones del sueño, de disfunción sexual. Entonces, es un problema, algunos le quitan importancia a este tema, pero es un problema ¿por qué? Porque esos efectos adversos, a pesar de que se retire el fármaco, persisten en el tiempo. ¿Vale? Entonces, eso es un problema. Y el segundo problema es el síndrome de abstinencia, que para quedar más finos, ¿no? La Big Pharma ha decidido que en el caso de los antidepresivos, para que no podamos hablar de que hay síntomas de abstinencia y que por tanto hay una adicción, como pasa con el tema de los ansiolíticos, le han llamado a este síndrome de abstinencia síndrome de discontinuación. ¿Vale? Porque eso es la neolengua, estamos
en esa fase en la cual blanqueamos las cosas utilizando eufemismos. Entonces, bueno, ese síndrome de abstinencia en algunos casos es bastante grave. A mí me han llegado casos, ¿no?, con síndrome de abstinencia y me han dicho, ¿y cómo puedo resolver este síntoma? Bueno, le he dicho, bueno, intenta tomar triptófano y el triptófano le ha reducido ese síntoma, ese síndrome de abstinencia en ciertos síntomas. Y en otros, ¿y cómo hago con esto? Bueno, pues cosas a veces tan absurdas, pero tiene su relación, ¿no? Procura comer más fibra o compra fibra y tómate la fibra por las noches. Y con eso hemos reducido el síndrome de abstinencia y todos sus efectos, ¿no? Pero claro, no todos los psicólogos están sensibilizados con este tema y no saben cómo ayudar a los pacientes de la psiquiatría de estos temas, porque además este tipo de consejos no son cosas que aprendamos en la facultad una vez más. Son cosas que, cuando tú quieres ser profesor de universidad, por lo general te dicen, ¿a qué cursos de formación continua has asistido en el último año, en los últimos 2 años? Pues yo es que asisto a formación continua siempre. Siempre estoy leyendo artículos científicos, pero no me saco mis diplomas con horas, ¿no? Y créditos. Ya. Eh, pero es importante que desde la parte científica estemos actualizados constantemente y que nos interesemos por las dificultades de nuestros pacientes. Eh, y las dificultades con respecto a los antidepresivos, con respecto a los ansiolíticos cuando los dejan, a pesar de que los dejen de forma paulatina, ¿eh? A pesar de que sea un... Estoy hablando de los casos ya llevados por un psiquiatra y que se está pautando disminuir esas dosis para finalmente extinguir el consumo de esas sustancias. A pesar de eso, estamos hablando de síndromes de abstinencia. Entonces, pues yo creo que desde la psicología, ya que desde la psiquiatría pues no están muy interesados en abordar el tema y cuando tenemos síndrome de abstinencia, los psiquiatras lo que hacen es volver a recetar el fármaco. Entonces, así, lo No único se que acaba estás nunca. es, no se acaba nunca, ¿no? Pues tenemos que interesarnos en abordar esas situaciones y mejorar la sintomatología de esos pacientes. Y además es posible, lo que sucede es que esos contenidos no se enseñan en la carrera. Claro. Y si no andan mirando y leyendo como haces tú, pues uno no se entera, claro. ¿Qué pasa con las embarazadas y con los bebés que toman leche materna con este tema? A ver, el riesgo de defecto congénito parece estar aumentando en los bebés de mujeres tratadas con estos ISRS, ¿no?, durante el embarazo. Eh, ¿Qué pasa con la leche? Pues recuerdo haber leído cuestiones semejantes. Sí hay que tener cierto cuidado en ese aspecto. Y igualmente, bajo mi entender, habría que intentar, en el momento en el cual estamos con alguien que nos dice que se ha quedado embarazada, ¿vale? Deberíamos intentar que el consumo sea el más mínimo o no consuma, ¿no? Igual que lo hacemos con otro tipo de sustancias. El café, por ejemplo, que es mucho más inocuo que cualquiera de estos fármacos y lo reducimos. O el tabaco, que obviamente ahí sí todos estamos más concienciados en que su consumo es nocivo, ¿no? Deberíamos prestar atención a esto y reducir ese consumo al mínimo o eliminarlo en los casos de mujeres embarazadas. Eso, a mi entender, debería ser así. Lo que sucede es que, bueno, pues después nos sorprendemos, ¿no?, de esas sintomatologías cuya prevalencia está aumentando, ¿no?, entre los neonatos y que, bueno, pues son de estas asociaciones que además deberíamos estar investigando, pero no hay un interés porque, como decíamos antes, la gran mayoría
de las investigaciones a este respecto están subvencionadas directa o indirectamente por la Big Pharma. Entonces, no hay un interés genuino y prosocial, ¿no? Que busque el bien de la sociedad eh, por indagar todas estas cuestiones y, bueno, tomar decisiones que a lo mejor algunas de ellas pues, no van a ser muy favorables a la Big Pharma, pero sí van a ser favorables para el conjunto de la sociedad civil. Exacto. Hay algo también muy peligroso que es en la actualidad, que es la tendencia de medicar a los niños. Y ya en 2016 la OMS advirtió de que estaba aumentando el uso de psicofármacos para tratar la depresión en los niños. Bueno, la depresión, el control de la ira, Sí. eh, El déficit de el, pa- atención. el déficit de atención y estamos medicando, estamos hablando de que hay un sobrediagnóstico de más del 70% en esos casos. Entonces, estamos bueno, recetando derivados metanfetamínicos a los niños con una ligereza increíble. Todo eso va a tener efectos y no hace falta ser el gran estudioso ni el gran experto en psicofarmacología, va a tener efectos en el largo plazo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo introducir un psicofármaco en un adulto que su cerebro ya está formado que introducir un psicofármaco en un cerebro que está en desarrollo. Entonces, sí o sí, ese desarrollo va a terminar quedando afectado, alterado, de forma más o menos evidente. En cada caso va a ser un mundo, obviamente. Eh, pero bueno, yo no soy partidario de este tipo de administración de psicofármacos, administración médica infantil en el ámbito psiquiátrico, ¿no? Porque estamos en cerebros que están en pleno desarrollo y porque además no nos estamos enfocando en lo importante. Lo importante es brindar esas estrategias pues para afrontar emocionalmente el estrés cotidiano y muy común, ¿no? En la vida y tienen que aprender esas estrategias. Inculcar esa tolerancia al estrés, inculcar esa tolerancia a la frustración, inculcar esa cultura del esfuerzo, ¿no? Esa resiliencia, a pesar de que las cosas no salgan como yo espero que vayan a salir. Bueno, igualmente, si es un propósito que tú tienes en la vida, debes seguir luchando por ese propósito, ¿no? Porque las cosas que valen no son fáciles de conseguir. Inculcar esa cultura. No se les está inculcando esa cultura. Yo tengo alumnos en clase en la universidad que llegan tarde o faltan porque al salir de casa sufren de crisis de angustia, de crisis de ansiedad. Les dices, oye, mírate este asunto, ¿no? Con un especialista, háblalo con tus padres, necesitas atenderte. Porque además estas situaciones no mejoran con el tiempo, sino que muestran una tendencia a la cronicidad. Entonces, y un empeoramiento con el tiempo. Entonces, míratelo, pues sí, pues tal. Pero no hay una concienciación a ese respecto. No están concienciados y no están además equipados, yo creo, los padres para abordar ese tipo de situaciones desde la primera infancia. Ahora los padres creen que la mejor forma de criar a los niños es darles lo que quieren, cuando quieren y como quieren, ¿no? Pero no, o sea, tenemos que cultivar su carácter. ¿Y cómo se cultiva su carácter? Antes lo hacíamos de forma poco intencional, también es cierto, pero como sociedad pues se daban ciertos factores que ayudaban a crear ese carácter resiliente, esforzado y que tolera el estrés y la frustración. Por ejemplo, yo antes hablaba, el otro día hablaba con César sobre eso, ¿no? Decía, es que los dibujos que veíamos antes, ¿no? Que veíamos Heidi, Candy Candy, ese chico con el mono Amelio que se iba a Y Argentina a Marco, buscar a su madre, sí. eh, y ahora qué ven. O sea, todas esas series con esos contenidos que, claro, eran dramas increíbles de la vida, ¿no?
nos capacitaban emocionalmente para tolerar la dificultad, ¿no? Y para luchar frente a la adversidad. A día de hoy no tienen ese tipo de contenidos tampoco. Por eso digo que antes la educación a lo mejor no era tan intencional en este sentido, pero había otros factores bueno, que permitían, ¿no? Esa educación. Ahora no hay esos contenidos, no se consumen ese tipo de contenidos. Pues bueno, los padres van a tener que ser más intencionales en inculcar este tipo de habilidades. Aparte, obviamente, de dedicarles tiempo. O sea, hay padres que se quieren quitar de encima el problema, ¿no? Y decir, no, yo trabajo todo el día y encima llego a casa y encima problemas, pues yo no quiero problemas, vamos a medicalizar, ¿no? Este asunto, en vez de trabajarlo desde la parte educativa o psicoeducativa, ¿no? Mm. Entonces, no se pueden obviar esos problemas, ¿no? Y a veces es que no entienden, no sé, la frustración de un joven ya de 18 años que a lo mejor no sabe cómo expresar que quiere ser adulto, que quiere ser más independiente y como no le dejan hacer lo que quiere, pues entonces se expresa con agresividad. Pero el problema no es la agresividad es el síntoma de algo que sucede de una forma más profunda y que los padres pues no están interesados muchas veces en abordarlo, porque yo me he encontrado con casos de que le explicas a esos padres el porqué de esas cosas, ¿no? Y decirles, oye, hace falta más comunicación, tal cual. Paciencia también, porque al final todos pasamos por la adolescencia, ¿no? Sí. Y algún día se acaba, o sea, pero hay que aplicar esa paciencia hasta que pase ese conflicto. Y no quieren porque no quieren tener problemas, entonces medicalizan a su hijo. Y claro, cuando les dices, es que cuidado, o sea, a lo mejor ya era un niño que era diagnosticado de TDAH y por tanto ya tiene un tratamiento para el TDAH. Y bueno, le van sumando psicofármacos y dices, pero es que está súper medicalizado, ¿no? Y todo eso está teniendo un efecto en el cerebro y por tanto un efecto en su conducta. Pero el día que le quites ese fármaco, el problema sigue ahí porque solamente estamos parcheando el problema, pero no estamos yendo a la raíz. Y agravado por los medicamentos que está tomando. Además, eso, los efectos secundarios que pueda tener esta cuestión, ¿no? Y cuando le dices esto a los padres, incluso a lo mejor hasta te dejan de traer a su hijo a terapia, porque no quieren escuchar la realidad. A veces yo digo que, mira, en vez de un hijo, tener un muñeco, igual que tener un peluche en vez de tener un perro o un gato. Quiero Ujú. decir, porque quieres quiero decir, como que no se muevan, no hagan, no. Y se le meten estas circunstancias que dices, ya verás cuando crezca y con estos síndromes de abstinencia y todo. Claro, y además venimos también de un trasfondo que yo creo que algunas generaciones no han sabido trabajar, ¿no? Un estilo educativo muy autoritario donde se inculcaban, bueno, no se inculcaba nada, básicamente era o haces lo que te digo o hay maltrato, Sí. ¿no? De algún tipo. Entonces, vienen de ese tipo de trasfondo y de alguna forma quieren hacer lo mismo sin llegar al maltrato físico, pero al final es eso, es no me des problemas, ¿no? Antes se Exactamente. hacía con el abuso y ahora se hace con el psicofármaco. En 2009, unos psicólogos de la Universidad de Northwestern en Estados Unidos analizaron la influencia de los antidepresivos en la personalidad y descubrieron que la paroxetina, que inhibe la serotonina, provocaba cambios en la inestabilidad emocional. Aquí tengo dos preguntas. Una es, ¿qué relación existe entre depresión, antidepresivos, demencia e incluso el Alzheimer? Y si realmente un antidepresivo cura la depresión. No cura, ¿vale? En el caso que estaríamos hablando de que menos de una de cada 10 depresiones serían completamente endógenas, o sea, causadas por un desequilibrio neuroquímico en el cerebro. En ese caso, pues, obviamente que esas depresiones son las menos,
pues sí se resolvería la raíz del problema, ¿no? No es un problema psicológico, es un problema puramente biológico. En el resto de los casos, obviamente no se resuelve nada. De hecho, se recetan esos antidepresivos en 8 de cada 10 casos, pero estamos hablando de que máximo 2, 3 casos son los más graves de depresión y son los únicos en los cuales estaríamos hablando de que esos antidepresivos sí serían útiles para esos 2, 3 casos máximo. Entonces, estamos medicando, más del 50% de la población que recibe antidepresivos no necesita antidepresivos. Eh, el riesgo que existe con el tema del Alzheimer por un lado, se confirmó muchísimo a nivel científico y por otro lado hay otros estudios que desmienten eso. Pero claro, una vez más nos tenemos que ir a quién financia qué tipo de estudios, ¿vale? Y la cuestión es que lo que se pudo ver en algunos de esos casos, en algunos de esos estudios, es que los antidepresivos, pues, bueno, solo aceleran o empeoran el proceso inflamatorio vinculado con algunas patologías, entre ellas el Alzheimer. Entonces, bueno, de hecho, no sé si a lo mejor te ha pasado conocer a gente que esté medicalizándose esté tomando estos antidepresivos y empiezan a engordar, Sí, sí. ¿vale? Pero a veces no es gordura, es inflamación, ¿no? Y bueno, pues hay que evitar este tipo de casos y yo diría de efectos adversos o efectos secundarios. ¿Cómo? Pues que solamente reciban los antidepresivos aquellos que realmente los necesitan, ¿vale? Y que seguramente no es ni siquiera estos 2 o 3 casos de cada 10, seguramente serían menos si somos más estrictos en el criterio, ¿vale? A lo mejor estaríamos hablando de 1 de cada 10. Y entonces volveríamos al consumo que había de antidepresivos al principio de los 90. Y a los demás pues, hace falta terapia. Sí es cierto que es muy difícil ofrecer terapia a costa del erario público a cada paciente, ¿no? En la sanidad pública. Pero, pues entonces, en vez de ofrecer terapia individualizada, que a lo mejor es muy costosa, pues ofrece grupos de apoyo dirigidos por un terapeuta, ¿no? Y yo creo que eso podría mejorar la adquisición de esas habilidades necesarias para hacer frente a esas emociones negativas. También, bueno, te escuché decir en la psicoteca que había un metainforme de Copenhague que habían hecho los daneses, que también había peligro en los mayores de 60 años. ¿Qué peligro puede tener tomarlos a las personas de estas edades? A ver, puede aumentar el riesgo, parece ser, de mortalidad, en más de un 10% por diferentes causas, entre ellas el accidente cerebrovascular, por esa parte de la inflamación, de la inflamación de la que acabamos de hablar, hemorragia gastrointestinal, porque la inflamación lo primero que empieza a afectar es a esa parte digestiva. Puede también, en casos incluso más graves, puede producir convulsiones, caídas debidas a la somnolencia o hiponatremia, bajo nivel de sodio en sangre. Por tanto, lo que vemos una vez más en este tipo de estudios es que pues, los antidepresivos no son inocuos, ¿vale? Y el consumo de cualquier fármaco, en este caso los antidepresivos, pues siempre tiene sus riesgos, y yo creo que la población debe ser consciente de esos riesgos. ¿Qué sucede también a este respecto? Muchas veces el psiquiatra o el médico de cabecera que receta fármacos que no debería recetar, que debería ser, como yo digo, el psiquiatra quien lo recetase, te dicen, pero no te leas el prospecto. Ah, ¿Por, claro. por qué no? Porque entonces empiezan a identificar esos efectos secundarios en su propio cuerpo.
No es que estemos ante personas hipocondríacas, es que empiezan a detectar esos efectos secundarios y claro, si los empiezan a detectar, van a dejar de consumir. Claro. Es cierto que también afectan, por ejemplo, tú decías que el peso, porque te hinchas, te inflamas, pero también que afectan a las emociones, a que hay mayor riesgo de suicidio y que incluso aumenta la resistencia a los antibióticos y que afecta a los huesos también. Ujú. Eh, bueno, los efectos son Por lo que veo tremendo, yo no sé, que de diversa índole. el que vea la entrevista y eso, Los efectos son de diversa índole. Ahí tenemos que ver también el tipo de antidepresivo concreto que estamos consumiendo en el largo plazo, ¿vale? Además del síndrome de abstinencia, además del riesgo de recaída que ya hemos mencionado, pues hasta en la mitad de los pacientes el tratamiento a largo plazo con antidepresivos puede mermar la capacidad de sentir emociones, eh, puede aumentar el peso debido a una resistencia a la insulina y a una afectación en la función tiroidea, o sea que no es poca cosa, estamos hablando de un desequilibrio incluso que se puede producir a nivel hormonal, puede causar reacciones extrapiramidales, como por ejemplo inquietud intensa acompañada de malestar emocional, esa sensación de que hay algo que se está moviendo por dentro y es malestar, ¿no? Puede aumentar el riesgo de suicidio, sobre todo cuando... ¿Qué sucede? Cuando estamos dando el fármaco, pero no estamos acompañando de psicoterapia, ¿vale? Porque el fármaco va a dar esa energía que uno no tiene por la depresión, pero si no trabajas esas ideas suicidas, lo que sucede es que le das energía a alguien que tiene ideas suicidas y por tanto va a acabar haciendo aquello que estaba pensando hacer y que no podía hacerlo porque no tenía la energía necesaria. Durante la lactancia, pues algunos se puede detectar en algunos casos esa afectación en la leche materna, pueden afectar a veces a la densidad ósea, provocando disminución en la densidad mineral y un mayor riesgo de fracturas. Y además, bueno, pues vemos, tiene un impacto en el reciente aumento de la resistencia a los antibióticos por la condición inflamatoria de la que hablábamos, que puede ser inducida o modulada por esos antidepresivos. Y bueno, pues, y si buscáramos más, pues tendríamos muchos más efectos secundarios. Es que la lista es larguísima, ¿no? Estos son, digamos, los más evidentes y que pueden ser más comunes cuando se presentan efectos secundarios, ¿no? Pero la lista es larguísima. Y lo que estamos haciendo al final es que la medicina que tenemos es una medicina de guerra, ¿no? Es una medicina de te doy algo y sigue para adelante, ¿no? Luchando. Pero ¿en qué condiciones? ¿No? Tenemos personas que están lesionadas, que no se trabaja la lesión de fondo, a nivel en este caso psicológico, y que cada vez viven su vida con peor calidad de vida. Entonces, la medicina está perdiendo ese enfoque de la calidad de vida, ¿no? Y eso sería muy importante recuperarlo y poner en valor el trabajo psicoterapéutico siempre. Que muchas veces actualmente se está intentando sustituir con el coaching, pero es que nada tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? El coaching es darte ese empujón, ¿no? Para conseguir los objetivos que tú te has puesto, pero después, si no has trabajado quién eres tú, si no has trabajado tu ser, si no has trabajado esas lesiones de fondo, pues vas a acabar todavía más lesionado. O sea, vas a conseguir el objetivo, ¿no? Es como aquellos que se meten en un partido de fútbol, ¿no? Y les dan ciertos fármacos, ciertas cosas cuando ya están lesionados para que puedan terminar el partido. Pero cuando terminan el partido, ¿cómo lo terminan? ¿No? Al claro, final, peor, peor que empezaron, claro.
Sí, sí. Entonces, pues tenemos una medicina de guerra y no deberíamos recuperar una medicina mucho más orientada al bienestar y que pueda observar al ser humano de una forma holística. Cuidado con este término porque algunos entonces convierten lo holístico en espiritualoide, ¿no? No Sí. estoy hablando de esa parte, pero sí que desde Meichenbaum vemos muy claramente que el ser humano debe ser abordado de una forma en tres aspectos, ¿no? De la parte biológica, psicológica y social. Y yo añadiría una cuarta, ¿no? Que es esa parte espiritual que todos tenemos, algunos más evidente y otros menos evidente, pero todos tenemos esa parte de trascendencia. Y en esa parte, eh, bueno, y el último artículo que todavía no se ha publicado, pero que está por publicarse y que he redactado a ese respecto, tiene que ver con respetar esa parte espiritual del paciente y acompañarlo e introducir esa parte espiritual en la terapia. Me explico. Cristiano, católico o lo que sea, que va evangélico, que va a terapia, ¿no? Y entonces, bueno, pues empieza a hablarle de la oración, ¿no? Al psicólogo, porque forma parte de su vida. Igual Claro. que dice si ayer fue a comerse una pizza con un amigo o lo que sea, ¿no? Y algunos psicólogos lo que intentan, desde el respeto, que no es un falso respeto, es obviar esa parte de la vida del paciente, porque muchos tienen, la gran mayoría de psicólogos tienen una perspectiva negativa de la parte religiosa. Y en vez de usarlo como bueno, un punto fuerte del paciente, porque muchas veces se está agarrando a eso para sobrevivir psicológicamente a la adversidad, pues lo eliminan de la ecuación. ¿Vale? Y en vez de hacer un bien al paciente, le estamos haciendo un mal. Entonces, el respeto tiene que ir más allá de no decirte estás mal, ¿no? Que eso sería lo que desearían hacer muchos psicólogos, ¿no? En relación a la fe. Debería ir más allá en la parte de comprensión y de introducir eso en la terapia. Yo he tenido pacientes de todas las religiones. Cuando digo de todas, es de todas, incluso del Islam, ¿no? Y obviamente no me sé lo que dice cada religión de pe a pa. Entonces, hay cosas que yo no comprendo, simplemente yo pregunto y me intereso. ¿Y cómo se entiende este aspecto de tu vida desde tu fe? ¿Qué dice tu fe con respecto a esto? Y entonces, bueno, al final, cuando las creencias y los actos de la persona están alineados, ahí es cuando se produce el mayor bienestar, ¿no? Cuando vivimos conforme a lo que creemos. Y el psicólogo debe ayudar en ese aspecto si quiere ayudar a sus pacientes, ¿no? Y yo sí he usado en beneficio del paciente la fe que tiene ese paciente y a veces su fe no ha sido la mía. Porque eso sí, o sea, en esa parte de respeto yo no impongo mi forma de ver las cosas. Exacto. Pero lo que hago es comprender la forma de ver las cosas de esa otra persona, ponerle en evidencia a veces esas incongruencias que todos tenemos entre lo que creemos y lo que hacemos e intentar que eso se alinee para que, bueno, pues se produzca ese bienestar emocional. Veo que la salud mental no mejora, creo que es todo lo contrario, que estamos creando, bueno, pues un país de adictos en fármacos, y mientras las enfermedades se cronifican. ¿Interesa que las personas se encuentren mal para que no puedan reaccionar ante lo que ocurre? Porque claro, una sociedad que está medicada también pierde capacidad de razonamiento y también puedes influir más en ella, ¿no? Sí, es cierto, forma parte de esa ingeniería social este aspecto, el aspecto de los fármacos y el aspecto de la infoxicación, ¿no? Donde al final uno no sabe ni qué creer ni dónde consultar la información, porque lo que es la fuente oficial es un meme. O sea, no te dicen las cosas como son, ¿no? Eh, no, no consideran como deber suyo informar a la población como debieran ser.
y cómo son las cosas. Y eso lo hemos visto con La Habana, ¿no? La cifra que todavía siguen teniendo de muertos es ridícula. Cuando vemos vídeos y vídeos de personas que dicen, ¿de aquí han sacado 20? ¿De aquí han sacado 30 o 40? ¿De aquí han sacado no sé cuántos? Y dices, bueno, tú ya vas sumando eso, más lo que no esté ahí, y dices, esos 220, 230 no pueden ser, tienen que ser muchos más, ¿no? Entonces, son varios los factores que están intentando afectar la capacidad de juicio y raciocinio del ser humano. Aparte de estos, todas las evasiones que tenemos, ¿no? El pan y circo es la gran estrategia de todos los tiempos para que la persona no pueda razonar, porque le estás dando una evasión y como la evasión lo que hace es que tú no puedas afrontar la realidad, es el camino fácil, el camino ancho, no el camino angosto, bueno, pues es el camino que es el más conocido, es el que todo el mundo toma, pero bueno, solamente una parte de esa población, yo diría que ronda en torno a máximo el 30% de la población, opta por ese camino angosto, ¿no? Que aunque sea difícil, pues es afrontar la realidad y es ver las cosas como son, con objetividad, y es tomar las decisiones que sean oportunas. Eh, entonces, bueno, pues son varias estrategias las que está usando la ingeniería social para anular a la sociedad. Otro tema es los psicólogos y psiquiatras que existen cada 100.000 habitantes aquí en España, porque la cifra es ridícula. Quiero decir, comparada con otros países, hay muy pocos para atender. Ujú. Sí, estamos hablando de que para tener una cantidad de psicólogos aceptable para poder atender pues, todas las solicitudes, deberíamos multiplicar a lo mejor hasta por 4 o por 5 la cantidad de psicólogos que tenemos. Nuestro país tiene más psiquiatras que psicólogos por cada 100.000 habitantes, y eso ya marca una tendencia en el tratamiento, una tendencia que es muy biologicista, a pesar de que la cantidad, con respecto a los antidepresivos, la cantidad de pacientes cuyas causas, cuya etiología de esa depresión es puramente biológica, es ese desequilibrio neuroquímico, estamos hablando como mucho 1 o 2 casos de cada 10. Entonces, la tendencia que tenemos a tener más psiquiatras no se ajusta a la realidad que tenemos, que es que necesitamos más psicólogos que psiquiatras, porque la gran mayoría de pacientes, entre el 70 y el 80%, pueden resolver su problema solo con psicoterapia. Entonces, si se puede hacer con un tratamiento menos invasivo, ¿por qué vamos a hacer un tratamiento más invasivo? Si se puede hacer con una laparoscopia, ¿por qué vas a abrir en canal a la persona para operarla? ¿No? Pues con los psicofármacos estamos haciendo eso, estamos abriendo en canal a la persona cuando se podría hacer con una laparoscopia, que en este caso a lo mejor la psicoterapia es más laboriosa, implica más tiempo, implica mayor esfuerzo también, y mayor intención de parte del paciente para salir de esa situación, pero al final los efectos a largo plazo es que estás previniendo que esa persona vuelva a consulta, porque ya tiene esas capacidades, ya tiene esas habilidades. Con el tema de los psicofármacos, estás creando un consumidor habitual. Escuchaba el otro día decir a César que el 60% de las personas de este país que necesitan tratamiento psiquiátrico no lo tienen. Por ejemplo, ¿qué pasa si una de estas personas sufre un brote? ¿Qué se hace con ella? ¿Qué se suele hacer? Lo que no existe desde hace ya muchos años en nuestro país son los manicomios, ¿no? Los centros de internamiento, ¿no? Porque se entiende que eso excluye al paciente de la sociedad y empeora su vida psicológica, ¿no? Empeoran, caen y finalmente su sintomatología se agrava cuando lo estás internando solamente con personas que tienen patologías similares a las suyas.
esa es una realidad y por tanto el paciente en la vida común, bueno, al tener esa red de apoyo social, su calidad de vida mejora. ¿Qué sucede? Que a estos pacientes el problema no es que los tengamos en la calle, el problema es que no se le da la atención que deben, que necesitan, ¿vale? Y si estamos hablando de que la gran mayoría, pues tienen solamente una cita con el psiquiatra anual para renovar esa receta crónica, bueno, pues estamos teniendo personas que están desatendidas. Y cuando están desatendidas, pues finalmente empeoran en ciertos momentos. ¿Cómo se procede en esos casos? Pues siempre es el ala de urgencias, el ala psiquiátrica, y del ala psiquiátrica puede ser que a planta psiquiátrica, ¿no? Y pueden pasar hasta un mes, a lo mejor ingresados, hasta que se estabilizan y se les vuelve a soltar a la calle. Pero es que no necesitan solamente esos tratamientos de esta forma, necesitan algo continuo que además prevenga esos internamientos en el ala psiquiátrica. Y además, en algunos casos, hay algunos hospitales y, bueno, que se dan realidades que son realmente grotescas en España con respecto a la psiquiatría, ¿no? Teníamos el caso de esta familia en el norte de España que su hijo, pues bueno, le aplicaron terapia electroconvulsiva sin tener el consentimiento de sus padres. Aceptaron el consentimiento de su hijo cuando estaba incapacitado realmente psicológicamente para poderlo dar, pero solamente para aplicarle esa terapia electroconvulsiva. Hay algunas realidades de la psiquiatría que son muy grotescas y que la gente además asocia muchas veces a la psicología, pero no tiene nada que ver. O sea, los psicólogos jamás hemos podido tener y jamás tendremos una máquina de electroshock en consulta, ¿no? Yo por eso me río cuando hablan de la de las terapias conversivas, ¿no? Mm. De la homosexualidad y todo eso, y te dicen, ¿no? En estos documentales sensacionalistas, te dicen, es que fui al psicólogo y me aplicaron electroshock. Y yo digo, mira, estás mintiendo. ¿Por qué? Exacto. Pues porque ningún psicólogo tiene acceso a A ese eso. tipo de máquinas. Entonces, me estás mintiendo, ¿no? Si me dijeras, y además la gente no la tiene en su casa, o sea, estas máquinas solo están en hospitales. Entonces, están mintiendo, pero garrafalmente. Y la cuestión aquí es que hay que cambiar el enfoque que tenemos con respecto a la psiquiatría. Los psiquiatras deberían aprender más terapia, aprender más de los psicólogos. Lo que sucede es que su orgullo de médicos puede ser que no se lo permita. ¿Crees que están relacionadas las dolencias mentales con que en un país se viva mejor o se viva peor? Porque hay países que no se vive tan bien, pero que no tienen tanto trastorno como a lo mejor en alguno que se vive muy bien. Con respecto a los índices de felicidad, de satisfacción que hay en los diferentes países, los países que tienen índices más altos son países más medicalizados, por lo general, ¿vale? Pero eso significa que están mejor o están más dopados, ¿no? Yo diría. Claro, a lo mejor otro tipo de países que están muchísimo menos medicalizados tienen índices que son más moderados, pero que son más saludables, en esa felicidad. ¿Por qué? También porque el concepto de felicidad eh, está muy desdibujado, ¿eh? Por lo general, confundimos felicidad con euforia, con estar siempre por las nubes, ¿no? Y nada tiene que ver con lo que tiene que ser la felicidad. Yo recuerdo uno de los primeros casos que llevé en psicoterapia, una chica con trastorno bipolar, diagnosticada en el pasado, que no quería medicalizarse. Yo le dije, a ver, le dije, si no somos capaces de estabilizar esto, vas a tener que medicarte. Pero claro, si no, no quería venir a terapia. Entonces llegamos a un acuerdo. Dijimos, probamos 3 meses, ¿no? Y si no, te medicas. Ok, bueno.
Yo se lo dije porque realmente estábamos ante un caso de riesgo grave de suicidio, ¿vale? Y eso es lo primero que hay que prevenir. Pero en este caso, al ser trastorno bipolar, no la medicarían seguramente con un antidepresivo, y a lo mejor con un antipsicótico. Entonces, ante este caso, trabajamos todos estos puntos y, bueno, en su caso, trabajamos las raíces de esos desórdenes emocionales. Y la cuestión es que terminó la terapia sin ser diagnosticable de un trastorno bipolar y ahora lleva una vida completamente normal. Esa es uno de mis pacientes más queridos. Todavía nos mantenemos en contacto y bueno, es un caso ejemplar, ¿no? De persona con voluntad para afrontar sus situaciones personales, la raíz de todos sus problemas. Yo no soy psicoanalista, pero la raíz de todos sus problemas venía de la infancia. Tuvo una infancia realmente difícil. Eh, y las sustancias que tomaba, porque no tomaba psicofármacos, pero sí tomaba sustancias, pues intentaban equilibrar esa parte emocional para poder afrontar el día a día. Bueno, terminamos la terapia sin que necesitara esas sustancias. Entonces, yo creo que ese cambio de enfoque es posible. Yo creo que se pueden resolver muchas cosas desde la psicoterapia, no siempre y no en todos los casos, también es cierto. Pero bueno, primero probemos ese tratamiento menos invasivo y si no funciona, pues vamos yendo a lo más invasivo, ¿no? Hasta que encontremos la tecla, que funciona y cada persona le funciona una tecla diferente. ¿Vale? Por eso la psicoterapia no es como te la enseñan tampoco en la carrera, A más B más C, ¿no? Sesión uno hacemos esto, esto. Sesión 2 hacemos esto, esto. Sesión 3 y tienes programas súper estructurados a nivel terapéutico. Pero cuando estás en la clínica y ya llevas años de experiencia, te das cuenta de que eso así no funciona. Y que la tecla de cada uno es diferente y hay que saber moldear la terapia y ajustarla a las necesidades específicas de cada persona. Voy a leer una frase de Lou Marinov que publicó en 1999, yo tenía este libro, Más Platón y menos Prozac, que dice, si su problema está relacionado con la identidad, los valores y la ética, lo peor que puede hacer es permitir que alguien le endilgue una enfermedad mental y le extienda una receta. Ninguna pastilla hará que se encuentre a sí mismo, que alcance sus metas o que obre como es debido. Viendo lo que estamos viendo de las pastillas, que en muchas ocasiones no es el camino, ya me estás explicando un poco de cómo es esa terapia, qué estilo de vida tiene que tener una persona que también, por ejemplo, vaya a terapia, o por ejemplo, tú antes decías tomar fibra, tomar triptófano también, a lo mejor omega 3. ¿Cómo lo planteas tú? Primero, cuando estamos ante una situación emocional, siempre en lo primero que nos tenemos que centrar es en cómo dormimos. Porque un gran porcentaje, no te sabría decir cuál, de las personas que sufren cualquier tipo de trastorno relacionado con lo emocional, disminuyen sus síntomas cuidando el dormir bien, ¿no? Entonces, primero trabajamos el dormir bien. Después trabajamos otras cosas de la vida sana, ¿no? A lo mejor alguien me dice, pues es que a mí el deporte especialmente no me gusta. Pero le digo, pero puedes salir a caminar, ¿no? Puedes salir media hora al día. Pues hace eso, sal a caminar media hora al día y bueno, se liberan una serie de sustancias en el cerebro que mejoran la vida emocional de la persona. También, bueno, cuando se puede percibir cierta inflamación, ¿no? Que detrás hay una mala calidad de la microbiota, etcétera, pues ahí están los probióticos, está la fibra, ahí está eh, el omega 3 y son elementos que pueden ayudar. Y si nos fijamos, nada de esto tiene que ver puramente con lo psicológico. Pero sí es cierto que el estrés, el cortisol, es una sustancia proinflamatoria. Entonces, después que vamos a entrar a cómo nos estamos tomando la vida, ¿no? Cuál es nuestra actitud frente a la vida, frente a lo que estamos viviendo, porque muchas veces la realidad no la podemos cambiar.
pero sí podemos cambiar la actitud con la que estamos enfrentando esa situación. Entonces, vamos a trabajar esas capacidades de afrontamiento, vamos a trabajar esos pensamientos que causan malestar y que lo que hacen es cronificar la emoción negativa. Las emociones tienen, en principio, corta duración, unos minutos, pero duran más tiempo porque están retroalimentadas con los pensamientos. Entonces, si trabajamos los pensamientos, vamos a romper esos bucles que lo que hacen es intensificar o cronificar ciertos estados emocionales. Después, con respecto a las emociones, en esa parte del autocontrol vamos a trabajar relajación, pero no todo es relajación. Vamos a trabajar también cómo sacamos las emociones de una forma adecuada al momento, al lugar y a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, la comunicación también se vuelve un factor esencial en cómo gestionamos las emociones. Y por último, tema de resolución de problemas. ¿Cómo estamos orientando los problemas? ¿Estamos convirtiendo granos de arena en montañas? Pues disolvamos esa montaña en granos de arena una vez más, ¿no? Para afrontar cada cosa en su momento dado, de la forma adecuada. Y yo ahí siempre digo que lo que podemos cambiar, lo cambiamos. Lo que podemos afrontar, lo afrontamos de la mejor forma que podamos. No somos perfectos tampoco. Y lo que no, solamente nos queda la aceptación. ¿Sí? La aceptación en la pérdida de alguien, la aceptación en que, pues, a veces nuestro entorno no es el que más nos gusta, ¿eh? Pero bueno, pues nos toca sobrevivir en nuestro entorno. Recuerdo, pues, una alumna, ¿no? que me dijo en su momento, me dijo, es que, pues bueno, un progenitor se había divorciado, se había casado con otra persona y entonces convivía con un padrastro y con su madre, ¿no? Y que no querían, ¿no? A este alumno y que querían más a ese hijo que tenían en común, estas dos personas. Entonces, y el padre biológico pues había desentendido de ese alumno. Entonces digo, bueno, digo, a ver, ¿cuál es tu objetivo ahora? Sacarte la licenciatura. ¿Cuál es tu objetivo ahora? Prepararte para poder tener un futuro profesional y poder tener los medios para independizarte y para tener una vida. Pues enfócate en eso, ¿eh? No te enfoques, no pierdas tus energías en la situación que estás viviendo, no entres en los conflictos que hay en el hogar, y simplemente sobrevive hasta entonces, ¿no? Entonces, el cómo enfocamos las situaciones, nuestra actitud, cambia todo, cambia toda la situación y muchas veces hasta mejora las situaciones. Desde ese momento, pues la situación en el hogar mejoró. ¿Por qué? Porque no entraba en las discusiones familiares y no se retroalimentaban esas emociones de es que no soy siendo querido, es que tal. Entonces, bueno, cortamos con esa parte, ¿no? Eh, y es como deberíamos abordar esas situaciones de una forma integral, como yo decía antes, esa parte más biológica, en ese caso muchas veces esa parte de la inflamación que hay detrás de los trastornos también emocionales, esa parte más psicológica que tiene que ver más con actitud, con gestión de pensamientos, gestión de emociones, con el comportamiento, cómo sacamos a la luz esas emociones y esa parte social, cómo nos relacionamos con los demás, cómo trabajamos con los demás. Por lo general pasamos la mayor parte del tiempo no con nuestros amigos, pasamos la mayor parte del tiempo con personas que son conocidos, ¿no? Eh, pero a lo mejor no es la mejor relación de la vida, ¿no? Lo que desearíamos, bueno, pues hay que saber trabajar en esos diferentes contextos con las dificultades que se puedan presentar. Y es ahí el que consigue más, es el que tiene una estrategia más clara. La estrategia no pasa por ser más auténtico, porque algunos, bueno, elevan la autenticidad hasta arriba, pero no dejas de ser auténtico, por saber que con tal persona puedes llegar solo hasta este punto y no vayas a más porque si no vas a crear un conflicto. Ujú. No dejas de ser tú mismo. Simplemente, bueno, pues estás siendo una persona sensata, ¿eh? Y no te estás metiendo en líos. Entonces,
Yo creo que esa sensatez, esa madurez emocional, que está relacionada con esa sensatez, es clave para poder vivir la vida. Y a veces con ciertos diálogos, con ciertos discursos que hemos tenido también en nuestra sociedad española, donde parece que ser genuino es lo más de la vida, ¿no? Ser Belén Esteban, en sus inicios, porque ahora es mucho más madura Sí. emocionalmente, pues que eso era como teníamos que vivir todos. No, la pobre señora se buscó sus problemas también por hablar, a veces, ¿no? Y yo creo que esa sensatez, esa cordura, es la que nos permite vivir de una forma más sana, y no buscarte más complicaciones en la vida de las que ya pues la vida tiene de por sí, ¿no? Ujú. Bueno, vamos a hablar, ya la nombraste tú, de la Dana que hubo en Valencia. Cuando esta Yo creía que me ibas a pregunta... decir, vamos a hablar de Belén Esteban. No, esa en otra entrevista. Como hacían, no me acuerdo dónde decían, vamos a hablar del gobierno. También. Bueno, pues cuando tú y yo programamos la entrevista, no había ocurrido aún la Dana, pero ahora sí. Ujú, Y personas que lo han perdido todo, que han perdido el trabajo, que han perdido su casa, que se han sentido abandonadas tanto por el gobierno central como por el gobierno autonómico, que el pueblo salva al pueblo, porque el pueblo sí que reaccionó desde el minuto cero. Vemos intentos de suicidio, muertes de familiares, de amigos, de vecinos, incluso verlas en directo, como estaban ocurriendo, los traumas de los niños que también han visto eso. El otro día escuchaba de una madre que contaba que no podía poner la lavadora delante de su hijo porque se alteraba al escuchar cómo el agua del tambor daba vueltas porque él se acordaba de cuando el agua le llegaba a los tobillos. Por ejemplo, una niña de mi iglesia también que perdió todo y contándolo lloraba también de la situación y cómo fue esa noche tan terrible. Entonces, ujú. ¿qué crees que ocurrirá emocionalmente con estas personas que han sufrido estos estragos, que ahora aún se está pues limpiando, enterrando a los muertos, pero llegará el día en que esto parará y te enfrentarás aún más a la cruda realidad de lo que te falta, de lo que no tienes, de lo que has perdido? ¿Y qué medidas crees tú que se deben tomar relacionados con la salud mental y con los traumas en este caso? A ver, lo que es esa primera fase de lucha, que todavía siguen así y van a seguir así quién sabe cuánto tiempo, Sí. de intentar quitar el barro, tener sus enseres básicos porque lo han perdido todo, esa lavadora, ese lugar para cocinar, etcétera. Eh, Eso de momento está manteniendo su cordura, de momento, ¿vale? Porque tienen un objetivo. Cuando ese objetivo claro ya esté conseguido y entonces ya entra esa fase de relajación, ¿no? Es Mm, cuando va a surgir todo. claro. Y la respuesta a esa situación va a ser diferente en función de la persona, en función de su higiene mental, de lo que se haya trabajado a sí misma durante el pasado. Entonces, algunos van a tener la capacidad de resiliencia, de salir adelante, de aprender y bueno, van a dejar esto en el pasado y otros van a tener graves problemas relacionados con trastorno por estrés postraumático, ansiedad, depresión y otros aspectos que se puedan, que puedan salir ahí. Y todo dependerá también el cómo responda cada uno a sus vulnerabilidades genéticas y a otros factores, ¿no? Así tienen o no tienen una red de apoyo detrás, una familia extensa. Son varios los factores que van a entrar a jugar en todo esto. ¿Cómo deberían, porque ya llegamos tarde, cómo deberían haber resuelto y haber prevenido estos problemas? Lo primero, terapia de estimulación bilateral, y es lo que se hizo en en el en el terremoto de 2017 en Ciudad de México.
Se puso a psicólogos especializados en emergencias, en trauma emocional, se les puso en la calle y a trabajar con los niños que decían, es que mis papás se han quedado dentro del edificio, ¿no? O lo que sea, ¿no? Y se les puso a hacer técnicas de lo que es el abrazo de la mariposa, se les puso a Sí. hacer a esos niños, ¿no? Entonces, con esto resolvemos, bueno, más bien prevenimos que las cosas sean más graves. Eh, Aparte de eso, eso no significa que no puedan surgir otros tipos de situaciones, pero como yo digo siempre, mejor prevenir que curar, ¿no? Eh, el gran chaleco salvavidas que han tenido los valencianos no ha sido ni jamás será el Estado o el gobierno, eh, ha sido la nación, han sido ese grupo de iguales, ¿no? Que han empatizado con esa necesidad y han dicho, yo dejo de ir a trabajar o me pido ahora mis vacaciones para poder estar a lo mejor 15 días, ¿no? Y poder ayudar allí. Ese ha sido el gran chaleco salvavidas. Si no, habríamos presenciado, como en los años 20, la Gran Depresión, habríamos presenciado una gran cantidad de suicidios, tremendo. Pero si han sobrevivido es gracias a eso que tú comentabas de que el pueblo salva al pueblo. Algunos dicen que esta afirmación es muy peligrosa, pero no lo es tanto. Cuando el gobierno estuvo ausente, el pueblo estuvo presente, ¿vale? No están viendo sus impuestos en nada, ¿no? No se hizo el mantenimiento adecuado de esas presas, de esos canales, de esos ríos, no se hizo absolutamente nada. No sé si de forma negligente o deliberada, eso ya lo tendrá que decidir un juez, porque lo que espero es que todos y cada uno de los responsables, no digo de los culpables, digo de los responsables de todos los factores que se fueron dando y que fueron y que dieron lugar pues, a esa tragedia, pues estén un día sentados en el banquillo y respondan de lo que hicieron. Entonces, el pueblo sí estuvo, el pueblo sí respondió, el pueblo sí fue rápido en su respuesta y tenemos personas como Ángel Gaitán que encima de que, bueno, es que no solamente ha ayudado al pueblo, es que ha puesto en evidencia al gobierno y eso es lo que no les ha gustado a los políticos, ¿no? Ha puesto en evidencia su dejadez. Pues encima le están tocando las narices. Es que no hay derecho, no hay derecho a eso. Si fuera un gobierno que estimara a sus compatriotas, lo que haría, diría, en vez de ahora tomar el poder de la situación y querer echar a los voluntarios, que eso es lo que pasó, decir, no, no, o sea, ¿en qué os puedo ayudar? Exacto. ¿Cómo podemos colaborar? ¿Cómo podemos ayudarnos unos a otros? No, no, pero había el interés de llevar a ciertas organizaciones, ONGs, etcétera, que además están vinculadas con ciertos objetivos de la agenda globalista. Había un interés ahora por parte del gobierno a llevar toda esa gente, que además poco manchados de barro se Nada, ponen. manchados de barro. Entonces, Yo me mojo más. Nada. claro, y después cuando criticabas la gestión, no de Sánchez, sino de todos, Sí, desde sí. desde abajo hasta el de arriba. Y decían, ¿y tú qué has hecho? Bueno, pues desde nuestra asociación hemos puesto a disposición, y aprovecho la ocasión para por si hubiera alguien con esa posibilidad, de los afectados, hemos puesto a disposición a nuestros psicólogos, ¿vale? No para hacer terapias a largo plazo porque tampoco no hay ahora tiempo, ¿no? El que está afectado no tiene tiempo para hacer ahora una terapia a largo plazo, pero sí en esos momentos de angustia, de riesgo suicida, etcétera, en esos momentos de crisis, poder hacer intervenciones rápidas que permitan ¿eh? Eh, pues seguir luchando y seguir sobreviviendo. Porque ahora están en fase sobrevivir, ¿eh? No, no hay más. Y ya veremos, y es lo que yo estaba diciendo, que mi abuelo que los que han perdido casi todo les van a terminar quitando todo, ¿eh? Con aquello de, bueno, pues ahora ya no permitir construir casas, volver a construir casas en zonas inundables o tirar casas en zonas que sean declaradas inundables.
Y entonces, o sea, van a ser víctimas no traumatizadas, sino retraumatizadas. Espero que el gobierno no tire por esa parte, porque ya no solamente sería un tema de negligencia, sería un tema de que va más allá de la inhumanidad, de ser malévolo y de ser... Entonces ya podríamos pensar claramente que detrás a lo mejor hubo una cierta intencionalidad. Yo todavía no he escuchado a nadie que hable acerca de esa apertura de compuertas, ¿no? Que en algunos casos tenemos vídeos de la gente que van por esa parte y que podrían estar demostrando que se abrieron las compuertas de esos embalses. Todavía no he escuchado a nadie que aclare esa situación y creo que es importante aclararla, porque pudo ser que se agravara la situación. Que ya, bueno, iba a ser grave, sí, pero que se agravara la situación. Como existe la ingeniería social, existe la psicología social para estas cosas, viendo lo que estamos viendo y porque todo parece, no sé, ya desde que hemos visto el tema de la pandemia, parece que todo como que está planeado, como que está, no sé, y ver cómo No, actuamos el pueblo también, para ver. no eran conscientes del alcance, de dónde iba a llegar el pueblo, ¿eh? O sea, las donaciones, como el pueblo se volcó, no estaban preparados para eso, que quedaran tan en evidencia. Ellos creían que iban a llegar como los salvadores y por eso pues llegó Sánchez, ¿no? Y el rey ahí como si fueran los salvadores. Podían haberse mantenido escondidos como lo estuvieron desde un inicio y poco más, la verdad. Sí hay una ingeniería social, sí hay psicólogos que trabajan para nuestros políticos. Yo diría que son malos psicólogos en el sentido de que muchas veces no buscan el bienestar de la población. Si lo buscaran, serían buenos psicólogos, sino que buscan el bienestar de aquellos que les pagan, el bienestar de sus políticos que se puedan mantener en el cargo, ¿no? Otra de las cosas que nos ha sorprendido a todos es que nadie dimitiera, ¿eh? Debería haber dimitido hasta el Tato. Sí. Entonces, ha habido varias estrategias. Una de ellas es politizar el asunto, ¿no? Todos los peperos en contra de Sánchez, todos los soístas en contra de Mazón. Es que no es una cuestión de colores ni de partidos. Es una cuestión de dejadez de cada una de las administraciones y las hay de todos los colores. Lo que sucede es que si politizamos el asunto, nos peleamos entre nosotros y entonces no nos peleamos con los verdaderos responsables de la situación, que son toda la clase política de las administraciones involucradas en el asunto. Entonces, lo primero que han intentado hacer y que intentan instaurar al 100%, aunque no ha calado en toda la población, es segmentar la población, ¿vale? Crear esos grupos, porque divide y vencerás. Y al final lo que sucede es eso, que entonces el pueblo no se une para reivindicar sus derechos como tal. ¿Y por qué digo esto? Porque que no piensen que les va a ayudar el gobierno. Los de La Palma todavía lo están esperando, esas Pero no, ayudas. ya, Sí, sí, entonces, que no piensen que el gobierno va a estar ahí, que no piensen que tenemos un gobierno de primer mundo, tenemos un gobierno de tercer mundo. Y esa es una realidad, ¿vale? Yo no vivo en un país considerado primer mundo y aquí la gente pues es muy consciente de eso, pero en España la gente no es consciente de la realidad que tiene y debería ser consciente pues para que poder generar un cambio social, ¿no? Y un cambio político, todavía no estamos en ese punto. Después, bueno, otra de las estrategias que más han usado, pues es crear una falsa sensación de mayorías. Al principio veíamos mucho contenido genuino, la gente publicando en redes sociales lo que estaba viviendo, su impotencia, mil cosas. Pero después ya hemos visto pura propaganda, propaganda de una parte y de la otra, política. Y parte de esa propaganda, aparte de que parte de esa propaganda, los que la han defendido son gente del partido, son gente chupópteros de estas asociaciones subvencionadas afines a los partidos, etcétera. Aparte de eso, de los chiringuitos,
Bueno, lo que vemos son muchos bots. O sea, han empezado a contratar y a gastarse el dinero en eso. Igual que se gastarán el dinero en publicidad en Instagram para hablar mal de Amazon. Sí, Eso es para dar una sensación de falsas mayorías. ¿Por qué? Porque por lo general, y ahí hay una regla psicológica, la gente cuando piensa que todo el mundo piensa algo, se calla y ya no dice lo que piensa. Entonces, si tú creas una falsa sensación de mayoría, la gente va a empezar a asumir como propia, bueno, más que nada, a conformarse con esa opinión supuestamente mayoritaria y no va a decir lo que piensa. Y yo creo que estamos en un momento donde no hay que callarse, hay que decir cada uno lo que piensa y no hay que, bueno, subyugarse a esa falsa y aparente mayoría. Después, bueno, lo que intentan es usar, manipular todos los órganos del gobierno, cada uno en sus administraciones, tener un mensaje único para dar una sensación de que ellos están tomando el mando. El mando de la situación todavía no lo han tomado. Lo que están tomando es el mando del relato, eso sí. Y eso es una vergüenza, que estén más interesados en la parte del marketing que en resolver la situación de la gente. Y ahí incluso, oye, es que no tienen vergüenza ninguno los de Podemos, ¿no? Parecían que eran los más interesados en la gente, acuérdate de los inicios, sí. por 2015, ¿no? De Podemos y tal, que era recobrar el valor de la necesidad social, etcétera. Pero no, porque ninguno lo he visto ensuciarse con barro, ¿no? Empezando por la señorita de las cosas guays, ¿no? Que ahora no me acuerdo ni de cómo se llama, ¿no? La de Sumar. Yolanda, Sí, Yolanda Díaz. ajá, empezando por ella y terminando por el de más abajo, ¿eh? Lo que sí hemos visto, que después los llaman fachas, es, bueno, una asociación civil, la de Revuelta, que sí está vinculada con Vox, pero es que me da igual a quién esté vinculado. Exacto. Ha arrimado el hombro y ha hecho lo que tenía que hacer. Punto. Y me da igual cómo se llame y cuál sea su filiación política. Porque esta no era una cuestión de política, esta era una cuestión de humanidad. ¿No? Exacto. La están intentando convertir en una cuestión política, pero no es una cuestión política, es una cuestión de humanidad. Y bueno, después es que siguen con el marketing, ¿no? El tema de las ayudas inmediatas, además manipulan la información, ¿no? Al final va a ser que todos los responsables es la gente, ¿no? Que no ha sido consciente de la gravedad de las alarmas, de las alertas, del Mm. cambio climático. Eh, que dejen de mentir, ¿no? O sea, y tenemos un gobierno que siempre ha tirado la pelota y sabe hacerlo muy bien. O sea, cada uno tiene sus méritos, ¿no? Tirar las pelotas fuera y en el campo contrario, decir, no, pues tú eres el responsable, a pesar de que ellos son responsables en primera persona de lo que está sucediendo, porque ellos son los que están, ya llevan unos años ejecutando esas políticas, ¿no? ¿Y qué tenemos en España? Pues unas infraestructuras que son tercermundistas, ¿no? Unos trenes que dan pena, descarrilamientos, atrasos increíbles, etcétera. Claro, después vemos las críticas del gobierno catalán con respecto a eso y es que razón tienen. Yo no soy independentista, pero es que cada uno tiene razón o no tiene razón de lo que diga, sin importar el color del que sea. Yo a veces puedo estar dando la razón a alguien que lleva el lazo amarillo, porque cuando la tiene, Pero ¿no? hay cosas en que puede ser que sí, exactamente. Claro, es que... pero estamos en una era en la cual la política se ha convertido en religión. ¿No? Si tú eres de Vox, no puedes pensar nada parecido a otro. Si tú eres del PP, no puedes decir que tal del PSOE tiene razón. O si tú eres del PSOE, no puedes decir que tal del PP tiene razón. Mm. Es una religión, pero además una religión al más puro estilo del fanatismo islámico, casi. Bueno, pero no lo puedes Estamos. decir hacia la gente, porque después ellos miran las votaciones en Europa. El PSOE y el Ujú. PP votan similar y son amiguitos. Sí, Ahí se vio bueno, ahora con Teresa, bueno, cuando dijo lo de que no seguíamos las alarmas, los que vivíamos en Valencia, Dolors, la del PP, le hizo así, de que tenía razón, quiero decir. Yo creo que es de cara a la galería que hacen que
como que no están. Necesitamos, y va a sonar feísimo y lo van a criticar un montón, pero necesitamos un Donald Trump. Donald Trump no es una persona perfecta, es una persona con muchísimos defectos, es así, pero habla sin tapujos de los problemas de la nación y toma las decisiones adecuadas, y sin necesidad de ser políticamente correcto, para resolver los asuntos de Estado. Y por eso han votado a Trump, ¿no? Ya tenían el ejemplo, ya sabían cómo gobernaba Trump y sabían cómo gobernaba Kamala, porque Biden, gobernar, no gobernó. Quien gobernó fue Kamala. Entonces, el pueblo americano ha decidido, no es que se haya vuelto loco, es que ha comparado, ha visto los resultados de uno y otro tipo de gobierno y ha decidido que Trump es el adecuado para resolver todo el embrollo, ¿no? que ha creado el Partido Demócrata en muy poquitos años. Y además que Trump no es un político, Trump es un empresario. Entonces Ajá, lo además tiene compara ese con, enfoque. claro, es que no viene del mismo ramo. Y en los Y comportamientos y en qué todo. bueno, y qué bueno, Exacto. porque, bueno, eso le convierte en alguien más audaz. Algunos dicen de Trump que es un narcisista, no es un trastorno narcisista de la personalidad, pero el narcisista tiene una idea de grandiosidad sobre sí mismo. Pocos políticos han conseguido lo que ha conseguido Trump a nivel personal para que es orgulloso, que lo que hace es alarde de lo que ha conseguido, eso es cierto, pero no tiene una idea de grandiosidad tampoco, no es que se cree más grande de lo que es, él sabe quién es, ¿no? Y es una persona que se ha hecho a sí mismo, ¿no? En cambio, los políticos estilo Kamala o estilo como todos los políticos que tenemos en España, pues son personas que no están capacitadas para gobernar porque no conectan con las necesidades de la gente. Han pasado toda su vida en política, no saben qué es trabajar, no saben qué es tener una profesión, no saben qué es pagar unos autónomos, no saben qué es facturar, no saben absolutamente nada, ¿no? No saben las dificultades reales de la gente. Lo que hacen es repartir paguitas para intentar conseguir votos. Es lo único que saben hacer los socialcomunistas. Ahora que sacas el tema de Trump, quiero hacerte una pregunta que se me acaba de ocurrir. Eh, He oído decir, además a gente que es criminóloga y que tiene este tipo de estudios, que Trump, a mí no me lo parece, pero que Trump es un psicópata. ¿Qué opinas tú? No creo que sea un psicópata. Yo tampoco. Y en cambio, pues sí lo creo de algún mandatario español que tenemos. Yo ¿Mm? también. Entonces, eh, Trump es alguien que tiene emociones, no es un insensible emocional. Lo que sucede es que, como decía antes, ha tenido que curtir a sí mismo. Las situaciones que ha tenido que vivir a nivel empresarial son seguramente muy difíciles y es alguien que en esa parte emocional se sabe defender, ha aprendido a defenderse. Porque al final el ámbito empresarial es un ámbito de tiburones, ¿eh? Ahí gana el más grande. Y si no sabes cuándo mostrar las garras, ¿no? Cuándo mostrar los dientes, pues te van a comer. Entonces sí sabe mostrar los dientes. Pero es aquello de perro ladrador, poco mordedor, ¿no? Tenemos personas más civilinas, más estéticas, ¿no? En España, pero sí encajan mejor en el perfil psicópata. Y como diría alguna criminóloga que sigo porque me gusta mucho, dice que todos tenemos algo de psicópatas. Sí es cierto que no somos tan sensibles emocionalmente como lo eran generaciones anteriores, ¿no? No sé, la generación de nuestros padres, de nuestros abuelos, mejor todavía más, cuando escuchaban las sirenas de una ambulancia, ¿no? Entonces pensaban en Dios y se ponían a rezar, ¿no? Ay Dios, ayuda a tal persona, ¿no? A quien esté ahí y tal. A día de hoy escuchamos una sirena y nos importa poco lo que le pasa al vecino, mientras no nos pasa a nosotros. Eh, yo creo que la parte esta de conocer muy bien los casos de los afectados, de que se publicaran vídeos con la DANA, etcétera, ha sensibilizado a la población y eso es muy bueno a nivel psicológico, porque por lo general
envueltos en nuestros propios problemas, en nuestro estrés, sí eso ha creado una insensibilidad social que nos acerca mucho a la psicopatía. Qué bueno que con la Dana no ha vencido esa parte de insensibilidad, sino todo lo contrario. Ya la última pregunta, que es sobre los medicamentos, porque no podía dejar de preguntarte ya que te tengo aquí. De uno que causa muchos estragos, que es por ejemplo, en Estados Unidos el fentanilo, Ujú. que es el primer país en consumo, pero bueno, España es el tercero, el segundo es Alemania. Y el problema es que el fentanilo lo están usando para dolores crónicos cuando los opioides no son efectivos para esto, son más para los dolores agudos, por eso se usan las operaciones. Y, por ejemplo, que la tercera causa de Estados Unidos de muerte son las medicinas. Y yo también, releyendo el libro de Pedro Baños del control mental, leía por ejemplo, que se están utilizando algo tan simple como puede ser el paracetamol, ahora que hablabas tú de la empatía, que reduce, en algunas personas puede reducir la empatía, o por ejemplo los antihistamínicos, o los inhaladores para el asma también, que aumentan la frecuencia cardíaca. Y, por ejemplo, también medicamentos para el colesterol, sobre todo, por ejemplo, en mujeres menopáusicas, que causan ya trastornos, que pueden ser también utilizados para ese control que nos quieren hacer venir. ¿Qué opinas tú sobre este tema? A ver, yo creo que al final los fármacos es un factor más que puede influir en el aparato emocional del ser humano. Eh, pero como decía antes, tenemos otros factores que yo creo que embotan muchísimo más, porque al final lo que está sucediendo es que el ser humano se siente embotado, ¿no? Saturado de información, de emociones, de mil cosas. Entonces, los fármacos siempre hay que verlos con lupa, hay que tomar solo aquello que sea necesario, hay que trabajar más en una medicina preventiva que en tratar, ¿no? En dar muchas veces drogas para tratar las cosas. Por ejemplo, con respecto al tema de los dolores, que antes hablabas del fentanilo, ¿no? Que el fentanilo, pues, es un psicoléptico. Bueno, pues con respecto al tema de los dolores, desde la psicología también podemos mejorar esa percepción del dolor. Eh, eh, Cuando la persona tiene pensamientos negativos, tiene queja, el dolor, la percepción de ese dolor se incrementa. Entonces, podemos trabajar mucho desde la parte psicológica para saber enfrentar ciertos dolores. Y después, obviamente, pues hay las diferencias de cada uno, ¿no? Hay personas que como no han tomado tanto fármaco, pues su umbral del dolor es mucho más elevado y pueden soportar mejor el dolor. Eh, Teniendo en cuenta todo esto, pues básicamente hay que pensar siempre en los efectos adversos, en los efectos secundarios de esos fármacos, ¿no? Yo creo que ya fue casi 2 años, año y medio, algo así, tuve la ocasión de estar por San Diego y toda la parte de centro del downtown de San Diego, bueno, pues ahora todos son tiendas de campaña, ¿no? Y personas que consumen este tipo de drogas. Solo en 2019, 75.000 muertos en Estados Unidos debido a este tipo de sustancias. Hay que tomarse muy en serio, ¿no? Y no recuerdo si fue 2019 o fue 2011, pero bueno, fue en esta década anterior, estos 75.000 muertos, en solo un año por consumir este tipo de sustancias. Hay que tomarse más en serio todo esto y desde la parte farmacológica hay que tener cuidado con esa legalización muchas veces de cierto tipo de sustancias que son muy agresivas, ¿no? Yo siempre digo, y como hemos dicho hoy, hay que intentar primero tratar a la persona con mecanismos menos invasivos y ya cuando no hay más remedio, entonces acudimos a los más invasivos. Pero los más invasivos no tienen que ser el tratamiento de primera elección.
porque bueno, o sea, estás creando también adictos, ¿no? Recuerdo una persona que en su momento me llamó al despacho, yo no sabía quién era, ¿no? Y me hablaba de querer suicidarse, etcétera. En ese caso incluso me desplacé hasta donde estaba porque esta persona, por razones X, no tenía la posibilidad de trasladarse. Y entre otras cosas, consumía cierto tratamiento para el dolor que además era de tipo esnifado y se compraba en farmacia, ¿eh? Entonces, y era un adicto, era un adicto. Entonces, a la mínima que ya no consumía eso, pues bueno, se sentía fatal. Eh, pero ese medicamento empezaron recetándoselo en su momento y después se convirtió en un adicto a ese medicamento. Por eso hay que tomarse más en serio el tema de la medicalización de cualquier aspecto de la vida y hay que trabajar más desde esa perspectiva más psicosocial, no desde una perspectiva tan médica. Eso va a implicar un incremento de recursos, va a incrementar el gasto posiblemente social, pero yo creo que a día de hoy gastamos en tantas cosas tan superfluas, tan absurdas, que ese dinero está. No, no debería incrementarse el gasto, sino más bien se debería utilizar de una forma más eficiente, ¿no? Eh, y bueno, pues ahí entonces entraríamos también en el debate de cómo se gestionan nuestros impuestos, ¿no? Y cómo en vez de saberlos gestionar mejor, cada vez lo que hacen es incrementar esos impuestos porque no saben gestionarlos bien. Pero bueno, eso sería otro debate y no Otro soy debate. especialista del tema. Antes de despedirte, bueno, tú ya ayudaste como psicólogo también en el tema de la pandemia. Ahora has dicho en el tema de la Dana, ¿cómo se pueden poner en contacto con vosotros las personas que quieran recibir atención? Pues sería buscarnos por internet como Asociación de Psicólogos Cristianos. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en LinkedIn y si no, pues en la página web sería http, sin la S de las nuevas webs, no estamos tan modernizados, http www.psicólogoscristianosenacción.com y ahí podrán encontrar toda la información Vale. sin ningún tipo de problema. Y si no, obviamente, pues también me pueden buscar a mí, ¿eh? Como Miguel Ángel Alcarria, pues estoy en Twitter y ahí ya los derivamos a la asociación sin problemas. Pues muchísimas gracias, Mike, porque siempre que hay un tema de actualidad y te llamo, pues estás dispuesto y disponible para contestar a mis preguntas y a mis dudas, y es muy de agradecer. Gracias a ti por invitarme y cuando tenga publicado mi segundo libro, que todavía queda, porque voy lento, me gustará también tener una conversación de este estilo porque además tú dejas que me explaye sin problemas. Así que podríamos hablar horas y Sí, horas y bueno, creo que va a ser un buen producto lo que va a salir de ahí. Eh, lo que siempre he pensado que mi profesión tiene que ser para el bienestar de la sociedad, por eso, pues desde hace ya que a lo mejor, a ver, casi 5, 6, 7, como 7 años he liderado como responsable de más de una asociación civil de psicólogos y siempre involucrado en esa perspectiva social de la psicología. Claro, la psicología es nuestro modo de vida, o sea, cobramos por ser psicólogos, sí, pero también vemos la psicología como parte de un servicio a la sociedad y creo que eso no lo debería haber perdido ningún tipo de profesión sanitaria. Ni la medicina, ni la enfermería. Tenemos muy buenos profesionales dentro de la medicina y de la enfermería, pero también tenemos mucho asalariado en cada una de estas profesiones y creo que debería haber más vocación y menos profesión en ese sentido, en la parte de mercantilizar
la profesión. No creo que sea una profesión para mercantilizar, sino una profesión para el bienestar social. Lo que pasaba en aquel entonces, no sé si te acuerdas, cuando había un médico en algún pueblo cercano y tú lo llamabas y aunque fueran las 2 de la mañana se acercaba por humanidad, ¿eh? Y pensaba que su profesión era parte de su servicio a la comunidad, pues eso es lo que tenemos que intentar preservar desde todas las profesiones sanitarias. Pues no tengo dudas de que ese libro merecerá la pena, con lo cual vamos a emplazar a Mike para cuando lo publique y a vosotros os veo en las próximas entrevistas de la Asociación Capernaum. Adiós.